Bien, bienvenidos a la Sociedad de Jóvenes. Para empezar vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por traernos aquí esta tarde. Gracias por poder hacer una programación y que la persona que va a compartir el mensaje que tú puedes abrir los oídos a las personas que están viendo y que pueden ellos también escuchar el mensaje que es el día de hoy. Bendíganos el día de hoy, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, Señor. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Okay. Para empezar vamos a tener nuestro servicio de cantos con No hay nadie más. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad. Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. El próximo canto es En mi caminar. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy
Tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Para nuestro siguiente canto vamos a hacer En tus manos. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores. Pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré.
tus manos descansaré. Les queremos dar un cordial bienvenida a la Sociedad de Jóvenes. Esperemos que lo disfruten y que no se desconecten y que sigan conectados con nosotros durante la programación. Y pues vamos a continuar con nuestra... tenemos unos comentarios. Tenemos a Obed González, bienvenido. Tenemos a Felipe González, que dice ánimo jóvenes de corazón. Y sabemos que otras personas están mirando, hermanos, y eso anima mucho a los jóvenes, hermanos, cuando ustedes ven las programaciones. So, muchas gracias, hermanos. Para seguir, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Y antes de ir por eso, queremos dar un gran saludo a nuestra hermana Mayra, que nos está también viendo en la programación. Ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica con nuestro hermanito Jonathan Santiago. Hola hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Job capítulo 6 y versículo 14, y dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Y eso es el libro de Job. Amén. Vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por siendo un Padre amoroso, por siempre teniéndonos en mente y siempre queriéndonos, Señor. Ayúdanos a nosotros como humanos. Sabemos que hacemos muchas equivocaciones, pero ayúdanos a seguir contigo, Señor, y que nosotros también podemos poner de nuestra parte. Y gracias por querernos y sabemos que siempre podemos contar en ti, Señor. Y gracias por todas las bendiciones que das en nuestras vidas y que en nuestra mente que vengas tú, Señor, primero. Y te pedimos para la persona que va a dar la reflexión, que tú estés con ella y que puedes hablar a través de ella y también que nosotros podemos estar atentos, Señor, y podemos escuchar el mensaje. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Para seguir, va a ser hora rincón infantil con nuestros niños. No es una historia, pero es una canción, pero vamos a verlo, si lo pueden poner, y si los niños ponen a ellos. Hola, hermosas y hermosos de mi corazón. No saben cuánto los extraño. Este baúl que tengo acá es el baúl de los recuerdos de las historias de los niños. Y estoy buscando alguna, a ver cuál les puedo contar. Y me parece que aquí encontré. ¿Se acuerdan la canción de la oveja y el conejílope? Pues bien, esto es una canción. Presten a la letra atención. Es la vida una rueda con forma de noria, y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó, un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal. En el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día
Saltando se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar: Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son, pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. El color es que importa, vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio. Perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar, vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay conejílopes aquí! ¿Les gustó la historia? A mí me encanta esta historia, porque aprendemos muchas cosas. Que a veces nosotros no estamos muy bien o muy contentos por las cosas que nos pasan. Sin embargo, siempre tenemos la posibilidad de estar mejor, porque tenemos buenos amigos que nos pueden hacer superar esos momentos. Y nosotros, así como la ovejita tenía a conejílope, tenemos un buen amigo que es Jesús, que nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Os quiero y os extraño muchísimo. Nos vemos en la próxima historia. Adiós. Ojalá que los niños disfrutaron de el rincón infantil. Ahora vamos a tener nuestro ejercicio bíblico donde todos pueden participar. Entonces, pues es muy simple el ejercicio bíblico. El título es ¿qué animales? So vamos a hacerles preguntas y luego ustedes van a tener que adivinar qué animal fue esto. So, si quieren vamos a usar el primero como ejemplo. Dice, ¿qué animal le dio Dios a Abraham para el holocausto? Entonces ustedes mandan su respuesta de qué animal le dio Dios a Abraham para el
holocausto. Okay. Ok, ya estamos recibiendo respuestas. Tenemos de nuestro hermano Felipe que dice corderos, nuestro hermano Ove González que es cordero y es correctamente. Ese fue un ejemplo de cómo se va a hacer el ejercicio bíblico. Ok, so vamos a tener para los equipos vamos a tener jóvenes contra adultos. Entonces, como este fue un ejemplo, no es un punto para nadie, pero para el siguiente vamos a hacer jóvenes contra adultos. La próxima pregunta es, ¿cuáles son los nombres de los animales que Jesús mencionó cuando dijo, no Dios los santo a los ni echáis nuestras perlas? Estamos viendo las respuestas y pueden comentar en el Facebook y también en el YouTube. Okay. Nuestro hermano Felipe González dijo perros y eso es parte correcta. Es otro animal también. Estamos esperando respuestas, hermanos. Okay. Como les vamos a dar una clave. Si quieren ir a Mateo 7, allí para buscar la respuesta y ya cuando la encuentren lo comentan. Bueno, como creo que este salió difícil, pero el hermano Felipe estaba correcto, es perros, pero también son cerdos. Entonces le vamos a dar un punto a los adultos, ya que ellos anotaron con un animal. La próxima pregunta es, ¿qué animales despedazaron a los muchachos que se burlaban de Eliseo? Estamos esperando. Ya vienen las respuestas. Ove González dice osos. Felipe González dice leones. Y pues el correcto es osos. Ese punto, y nuestra hermana Sonia
dice oso también, pero nuestro hermano B. González contestó primero, so va el punto para los jóvenes. La próxima pregunta es, ¿qué nombre de animal le da Jesús a Herodes? Okay. Ya vinieron respuestas. Tenemos nuestro hermano Felipe que dice zorros y nuestro hermano B que también es zorro. So, eso es correcto. Como el que contestó primero es nuestro hermano Felipe, se le lleva a los adultos el punto. El próximo pregunta es, ¿qué animales pasearan juntos según el profeta Isaías? Les doy un clave, son 4 animales. Nuestro hermano B dice león y cordero. Nuestro hermano Felipe dice cordero y leones. Y no. Nomás tienen uno de ellos correcto. Okay. Tenemos nuestra respuesta de nuestra hermana Claudia y dice cordero, león, serpiente y niños. Niños no son animales, pero no está correcto completamente. Recuerden, hermanas, estas son preguntas de animales. Nuestra hermana Sonia dice lobo y cordero y no es correcto. Hermanos, hay 4 animales. Su respuesta tiene que contener 4 animales. ¿Les damos una clave o no, hermanos? Lo pueden encontrar en Isaías capítulo 11. Dice nuestro hermano ve un leopard y un cabrito. Y no es correcto. Nuestra hermana Sonia dijo un lobo, cordero, león y buey. Y nomás
agarró 2 correctos. 2 correctos están bien. Nuestro hermano B dijo lobo y cordero y no. Son 4 animales. Isaías capítulo 11. Ok. Parece que hubo una equivocación. Sí contestaron bien, hermanos. Era un lobo, un cordero, un leopard y un cabrito. Leopardo. Wait, pero... Then there's a line. La bestia andarán juntos. No. Ok. Como nosotros nos equivocamos, no vamos a dar punto a nadie, hermano. Pero gracias por tratar. Vamos a ir con nuestro siguiente. Dice, ¿con qué animal compara Dios al hombre descarriado? Adultos tienen 1 y los jóvenes tienen 1. Okay. Tenemos nuestras respuestas con Felipe que dice oveja, Ove que dice oveja y la respuesta correcta es Oveja. oveja. So, el punto va para los adultos. La próxima pregunta es, ¿a qué animales se refirió Isaías cuando dijo, él conoció a su dueño y él, el pesebre de su señor? Hay 2 animales. La pregunta está en pantalla si no alcanzaron a escuchar. El hermano Felipe dijo un buey. La respuesta contiene tiene 2 respuestas. 2 animales. Nuestro hermano B dijo el buey y la oveja y eso es incorrecto. Okay. No, ahora dice el buey y el asno y eso es correcto. Entonces ese punto se lo da para los jóvenes. La próxima pregunta es, ¿con qué animal compara Pedro al diablo? Nuestro hermano Felipe comenta león. Nuestro hermano B también comenta león y eso es correcto.
la respuesta correcta. So, el punto se lo va a los adultos. La próxima pregunta es, ¿qué animales lamían las llagas de Lázaro? Ok, tenemos ya respuesta. Nuestro hermano Felipe dice perritos. Nuestro hermano Ove dice perros. Y la respuesta correcta es perros. Pero se lo vamos a dar a los perrito y un perro es igual. Se lo vamos a dar a los adultos. Entonces vamos con la siguiente. ¿Qué animal mandó a preparar el padre cuando regresó el hijo pródigo? Nuestro hermano Ove dice el becerro. Nuestro hermano Felipe creo que quiso decir el becerro también. Y Ove dijo el más grande. Entonces ese punto se lo vamos a dar a los jóvenes porque es el becerro gordo. Entonces es el más grande. Entonces el punto para los jóvenes. ¿Qué animal mencionó Jesús cuando dijo, es más fácil pasar por el ojo de un guía que entrará un rico en el reino de Dios? Okay. Nuestro hermano Ove González dijo camello. Nuestra hermana Claudia dice camello también. Y la respuesta correcta. Y nuestra hermana Sonia también dice camello. Nuestro hermano Felipe una foto de un camello. Entonces el punto se lo vamos a dar a los jóvenes. Y la respuesta correcta es camello. Ok. Ahorita el puntuaje es, creo que 4-4. Sí, ok. El puntuaje es 4-4. So, el que gane, este va a ser nuestra última pregunta. So, el que gane gana el juego el día de hoy. ¿Qué animal mataron los hermanos de José para tener la túnica? Nuestro hermano Obed dice cordero. Nuestro hermano Felipe dice cordero. Nuestra hermana Claudia dice cordero. Nuestra hermana Sonia dijo cabrito y la respuesta que estuvimos buscando es un cabrito. Entonces, ese punto se lo lleva a los adultos. So, el día de hoy, el ganador son los adultos.
Muchas gracias por participar, hermanos. Ese fue el ejercicio bíblico de hoy. Para seguir, vamos a tener nuestro tema del día de hoy. Tenemos una persona especial para darnos nuestro tema y va a ser nuestra joven Sofía Rodela. Para las personas que no saben hablar inglés, Sofía va a hablar en inglés y nuestro hermano Daniel va a traducirlo en español. Entonces, por favor, no se desconecten, hermanos, y que podemos estar aquí atentos y escuchar la tema de hoy. Gracias. Happy Sabbath, everybody. Like Rosa said, I'm going to be saying this small tema in English because if I do it in Spanish, I'm going to screw up, and I want to say it the best way I can. So, when Rosa gave me the list of which date I could choose, I took advantage and I chose the last date. So, and I didn't want to procrastinate, so I thought out what I wanted to talk about, and like different ideas and stuff. But then something really simple came to my head, and that was kindness. And I really looked into it, and a lot of times we hear the word kindness, and sometimes we don't really think about it, what it means. We just hear people say, do kindness, be kind, but we forget what it means. So I wanted to go over that. And, well, first, in my opinion, I believe that kindness is an action. And I'm going to start with a small story about my dog, Rex. He's a mutt. He's mixed German Shepherd, Pit Bull, and Labrador Retriever. And at first, Emilia and we were like, at the beginning of the year of quarantine, we were like watching Dog Whisperer, and we got like all inspired, and we wanted to have a dog. And so I started like researching and stuff, but then we ended up looking at the Bakersfield Animal Shelter. And I think I mostly had high expectations. And so when we were inside, I was just like, I was kind of mean. And I was just walking through saying, "Oh, this one's too old," or "This one's a mutt." And I actually walked past the dog that we ended up getting. And so we left the shelter without getting any dogs. So long story short, Emilia, she liked the dog Rex. His name was actually Walker before, but I don't like that name, so we changed it. So we met him, but I was kind of doubting. I was like, I don't really like him. But when he came in, he, not going to make it perfect. He actually uses the bathroom. And then he came to us. He came, and then he jumped on me. And then I was just petting him and stuff. And I was like, oh no, if I like this dog, that's going to be like making fun of me. So they took him away, and I felt attached. And I was like, see, and like proving me wrong. And we ended up getting him that day. So we took him home, and our other dog, Bruno, like hated his guts. And so did my cat. But, my cat still hates him, and they've got it in fights. But he settled in fast. And Emilia ended up keeping Bruno, so I ended up with Rex. And I would get pretty annoyed of Rex. I still do. Because I thought he was like way too nice and way too happy. And I still think him a big spoiled baby. And I'm more of a cat person than a dog person because my cat, she isn't needy and she isn't always like barking and trying to like get in my face. So, Anyway, Rex would follow me. He would want to lick my face and he would want to sit. He even tries to sit on my lap. And I would just push him away and be rude. But eventually, I actually wanted to be with Rex. Sometimes I
didn't want to be around people. So it was nice to have Rex around me when I felt sad, anxious, frustrated. Then eventually I would, feel calmer. And Rex would still be nice to me, even though he knew I wasn't gonna be, doting all over him and being super affectionate. And so, he and I are friends. When I feel down, he's there. When I feel frustrated and angry, he's there. When I feel like nobody cares, Rex is there again. And, that's how I think true kindness is. When someone feels hurt, alone, or is oppressed, and someone stands up and acts when others don't. And, in Isaiah 1, he talks about what I believe is true kindness. This idea of kindness came into my head when my dad put the audio of it, and I was just listening. And it was interesting. I'm not going to read it because it's super long and I'll just bore you guys to sleep. So he mentions justice, and justice is another word that I think is a word we use a lot, but we sometimes lose the curiosity of knowing what it means. And according to Isaiah 1, justice is learning to do good. And in my opinion, learning to do good, it says in his name, it's accepting that we don't know everything or all the solutions to every problem. It's learning to do good. We're discovering, things while we're helping others by doing justice, which is kindness. And listening to the audio for I don't know if I had really ever read Isaiah 1, but listening to it, Isaiah mentioned something that I think is important. He mentions rebels, murderers, and companions of thieves. And who are the rebels, murderers, and companions of thieves in Isaiah 1? The prophet says in verse 23 that they refuse to defend the cause of the orphan or fight for the rights of the widow. In other words, they are the ones who are not kind. They refuse to do good and they refuse to do justice. And you want to look, there are other passages in the Bible similar to Isaiah 1. There's Psalm 82, verses 2 to 4, Micah 6:8, etc. And there are many examples of kindness in the Bible. A lot, but I'll mention two. There's the Good Samaritan is one example, and Rahab and the two spies is another. And thinking about the stories, I didn't have to read it because they just came to my head. Something that stuck to me, something that the stories had in common, was how the characters showed kindness to each other, even though they were extremely different. Rahab was a prostitute. Two rebels were enemies to her country. In the other story, the Good Samaritan was a Samaritan, and the other guy was a Jew. So there were people that were expected to not help each other. And that is something that amazes and inspires me because it shows how kindness allows us to connect each other to others that we never expect to, grow relationships with because we're different. And all this is great, what I've been saying, but there's one element that's really important before it's possible for us to be truly and genuinely kind to others. And it's to be kind to ourselves first. And I know that sounds kind of selfish to say you need to be kind to yourself first, but it's true because we need to treat and respect ourselves as others like to be treated. Because at times we get so careful in not hurting someone's feelings or not offending this other person. And yeah, that's a good thing to do, but then we forget to do the same for ourselves. Like Jesus said, love your neighbor as you love yourself. If you don't love yourself, you can't love your neighbor. And like that verse said, love yourself. Love is needed in order to be kind. And yeah, love sounds kind of cheesy and cliche, but it's the truth.
In 1 Corinthians 13, Paul talks about love. I know a lot of us know this chapter. They probably should, and like the pareja stuff. You know, when they're talking about noviazgo, I'm sure we know it. He says, love is patient and love is kind. Love never gives up. 1 Peter 4:8 also tells us that love protects, for it covers a multitude of sin. But we can't forget that love also corrects. Love isn't something that it just blindly follows everything and it takes things as it is, but like it doesn't sit around while it knows injustice is continuing to take advantage of the vulnerable, because then love wouldn't be love. It speaks up when others are oppressed. Like it says in verse 6, it doesn't rejoice about injustice, but it rejoices whenever the truth wins out. In John 14, the disciple writes, there is no fear in love. Perfect love puts fear out of our hearts. People have fear when they are afraid of being punished. The man who is afraid does not have perfect love. So what I learned in this verse is that when we spread kindness and justice bonded together in love, whatever we're scared of, whatever we're afraid of, whatever we fear, whatever we're insecure of, because I know a lot of us have a lot of insecurities, that it won't matter because the force of love is stronger. For example, for me, I'm more of a quiet person. I'm not very social. I don't wish I was social, but that's just isn't me. But some people think that, and they tell sometimes to youth that in order to be kind, you need to be talkative and you need to be social. You need to know how to be around people, But I don't think that's true. When Christ is in our hearts and we have faith in him, and when we're willing to serve, it doesn't matter if we're quiet, if we're loud, if we're introverts, if we're extroverts, or if we're in the middle. We're all capable of expressing kindness and love in our own unique way that nobody else can copy. And even when we're kind and we do justice and we spread love, we're still going to make mistakes. Ecclesiastes 7:20 says, not a single person on earth is always good, never sins. I'm saying this small reflection not because I feel that I know everything and that I'm already kind and that I do justice and that I love, because I don't all the time. I chose this because I wanted to learn more about it, and because, it's like it said, learning to do good. I'm learning more about this, and so we're still going to make mistakes. We're human. We can't get trapped in feeling guilty if we made a mistake or if we did something wrong. That sometimes bothers me. Like my brain is just like, and it just gives me a big headache. But Philippians 3:12 says that even though we're not perfect, we still press on to be more like Jesus. So even if we're not perfect, we still should press on to be our best selves. And so I'm going to share one more thing. I know I never talk for long. Even how hard I try, I always go through this super fast. And so the last message that I believe is key is found in Job 6:14. And it says, kindness should be shown to anyone. Why? Why should we show kindness? Because it'll benefit us? Because maybe if I'm kind, that person will like me? Why? Because it shows that we're good Adventists? Or because that's what the person up on the pulpit says? Why? Because I'm saying that right now? Why? Because it'll make us look good in public? And some Christians also criticize and say that doing justice, is a liberal or it's a leftist idea, and that we only have to focus on getting people baptized and preaching the gospel. And while looking at this, let me tell you this. Kindness, justice, bonded together in love, is preaching the gospel. Jesus showed kindness and justice and did justice. Why?
not because he was a liberal or because that would make people like him. He showed kindness and did justice because doing that is a humane thing to do. It's the right thing to do. That's what God put in us. It's a natural thing that we just have to, connect with and show. And now in present times where there's injustice, and anyone out there, don't tell me that you don't see injustice, because I don't even have a phone and I know that there's injustice. Okay? You can't deny it. Like police brutality, racism, degradation of women, unfairness towards people who are gay, discrimination towards immigrants, hatred to other religions that aren't Christian, climate change, or any other issue, looking at the wrong stuff that's been going on, especially police brutality. A week ago, seeing the video of the 13-year-old kid getting shot, I'm sorry. I didn't think I was gonna cry. Seeing that video made me very angry, and it really depressed me. And I'm 13. That kid didn't even. He didn't even get a chance to get up today like I did. He didn't even get a second chance. And I'm sure all of us feel anger for what others do to people of color, because it's unfair. And there's just an unexplainable feeling that it gives you. And I just fell out of it, and I just honestly, I just cried in the night. Those things that are happening now, it isn't something new. It's been going on since the beginning, of sin. It's been going on, and some of us might not get killed, but we're still faced with racism and these other issues. All of us are children of God. That man a year ago in May, who was under the knee of a police officer, that was a child of God, just as much as us. Just because we're Adventists and we have, the message, doesn't make us any more special than that man. God loves a drunkard somewhere here as much as he loves me. He doesn't have favoritism. And tonight, I give you a calling to stand up and do what is right. Do what you can to show kindness, love, and justice in whatever is your unique way. I'm not, is it music? Is it art? Is it, whatever it is. We need to do what we can. I have to do what I can too. Like I said, we're all children of God. All of us are on the same boat. The youth, the adults, the elders, the deacons, the pastor, the pastor's wife, all of us, male or female.
we all have to, do justice and kindness and love, preach the gospel because that is the gospel, and fight against all the things that are wrong going on, because I believe it's a sin to just not do anything while our fellow brothers and sisters are suffering and getting killed unfairly. Those who can understand me, because I know I'm speaking in English. Again, I urge you not to stand by, but to stand up.